Eh, Vamos a nuestro micro de salud con el doctor Oscar Atienza. Buenos días, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Gracias nuevamente por la comunicación. Bueno, mira, yo creo que nosotros creíamos que esto se iba a terminar y que íbamos a tener un descanso, pero todo indicaría de que no es así, ¿no? Estaba escuchando, o leyendo, mejor dicho, a, a Barrio Nuevo, este médico que está en Twitter, y remarcaba de que los médicos que hablan de cuidados ya no son llamados por los medios. O sea, hoy está los que dicen, no, ya todo pasó. Lo mismo que en el 2020 dijeron de que la pandemia se terminaba en 2020 y después dijeron de que no, que en realidad se iba a terminar en el 2021. Bueno, ahora ya están diciendo de que para mediados de año vamos a estar fenómenos, qué sé yo, y bueno, vamos a poder estar a los besos y a los abrazos. Hoy es un día especial. Bueno, ¿vos creés que es así, Oscar? ¿Están dejando de lado a la gente que cuenta lo que realmente está pasando? Sí, eso efectivamente está pasando. Si vos tenés un discurso un poco realista, decís la verdad, por ejemplo, Dinamarca levantó hace 15 días atrás las medidas de restricción y hoy tiene el doble de casos. Digo, se le duplicaron los casos, se le duplicaron los internados, se le duplicaron los fallecidos. Si vos decís eso, a los medios no les gusta, porque la gente hoy quiere escuchar un mensaje mucho más leve, más bueno. La gente quiere que vos le digas que esto terminó. Y bueno, yo en mi caso no les puedo mentir, la verdad que no les puedo mentir. Y yo noto, la semana pasada, yo hasta la semana pasada, hasta el lunes, siempre hacía un promedio de 10 entrevistas diarias, 12 entrevistas diarias, y bueno, por ejemplo, miércoles, jueves y viernes hice una por día. Es decir, vos notás ahí que ya los medios sacan de la agenda a la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente, no sé, los cambiará, no los querrá escuchar. No entiendo. O hay algún acuerdo por ahí con los gobiernos para mostrar otras cosas. También es cierto que hemos tenido algunos temas por ahí que han sido muy relevantes y que quizás han desplazado esto, pero la realidad es que ya no es algo que esté en la agenda de los medios, y esto ocurre a nivel internacional, ¿no? Yo ayer cruzaba ahí algunos tweets con algunas personas de Dinamarca, de España, de Estados Unidos, y todos coinciden en que los medios de algún modo están con otras temáticas. Incluso lo de Ucrania, por ejemplo, esta supuesta guerra de Estados Unidos y Rusia, que me parece que es una bomba de humo para también intentar distraer a la gente y distraer a los medios de una situación a la que no le encontraron la solución, ¿no? Que es el tema de la pandemia. Cuando uno piensa la posibilidad real de una guerra entre Estados Unidos y Rusia en Europa es inviable, es imposible. Digo, mirá si los europeos van a permitir que le lleven una guerra ahí a Europa. Eso no va a ocurrir. Entonces me parece que todo esto es una gran operación para sacar del medio el eje de discusión, que es la pandemia, a la que no le han encontrado problemas y a la que empieza a generar problemas políticos, porque cuando vos mirás, por ejemplo, en 2 meses tiene elección Macron en Francia, y vos lo ves y dicen que aparentemente estaría ganándole la extrema derecha. Cuando vos ves que en Alemania los grupos nazis también de extrema derecha empiezan a avanzar, y bueno, es el momento de hacer algo, porque aparentemente estos movimientos, en Holanda pasa lo mismo, estos movimientos, en Argentina también, digo, el fenómeno Milei es un fenómeno producto de la pandemia, se exacerba en la pandemia. ¿Por qué? Porque te habla de la libertad, en un momento en el que la libertad mata, porque vos salís a la calle, te liberan todo y se te duplica la cantidad de casos de hospitalización y fallecidos. Entonces es como un problema más geopolítico por el cual
los gobiernos arman sus estrategias para sacar del eje de discusión a las pandemias porque los meten en problemas. Vos ves el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos, nuevamente con posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, es una situación real y son las extremas derechas las que empiezan a pujar por los poderes, y eso siempre es complicado, ¿no? Porque son extremas derechas complicadas las que tenemos. Mirá lo que pasó en Chile. En Chile, bueno, fueron un poquito más moderados, pero ahí estuvo la extrema derecha, un candidato que salió de la nada pujando por una elección presidencial. De modo que hay un problema geopolítico, me parece, por el cual la gente que habla de la pandemia y que te cuenta los números reales está quedando de lado. Por ejemplo, anoche cambiábamos con Petersen ahí algunos tweets y él dice que la gran manipulación de datos que hay a nivel mundial hoy sobre la pandemia hace que no se pueden hacer análisis correctos. Él estima que la cantidad de fallecidos son el doble de los que realmente estamos viendo, porque en realidad ahora no es lo mismo que te internen con COVID que por COVID. Si te internan por COVID y terminas muriendo, aparece en las estadísticas. Si te internan con COVID, y la diferencia estaría en que, por ejemplo, vos ingresaste a una guardia con toda la sintomatología de COVID. Bueno, te ingresan por COVID. Pero si entraste por una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Producto del COVID, tu diagnóstico de ingreso y probablemente, diagnóstico final de muerte sea insuficiencia cardíaca. Entonces ahí es donde dicen, ni siquiera nos hemos quedado con ese dato que creíamos que no iban a poder manipular, que es el certificado de defunción. Hasta eso están manipulando. Entonces es un fenómeno mundial que está pasando a nivel mundial y tiene que ver un poco con el redibujado del escenario político, ¿no? Oscar, bueno, yo decía cuando anunciaba de que te íbamos a tener, el tema es que empiezan las clases, se viene la presencialidad completa y está estancado la vacunación de los adolescentes, ¿no? Porque se estancó, no se sabe por qué, cuando estamos ahí a un tris del comienzo de clases. Ahí vamos a tener una prueba a superar, ¿no? Acá vamos a ver realmente, vamos a ver realmente, como están los números, me parece de que no es real tampoco. Pero seguramente algunos brotes va a haber. Para colmo ya se definió por parte de Educación a nivel nacional, por primera vez la provincia está en casi todo de acuerdo, de que, por ejemplo, si hay un contagiado en un curso, no se van a suspender las clases ni se va a aislar a los compañeros de ese curso. ¿Vos creés que ahí pueden aparecer brotes? ¿Puede aparecer algún brote importante en los próximos días? Sí, no hay lugar a duda. A ver, y fíjate, ¿no? Qué cuestión interesante, porque resulta que a Córdoba la criticamos porque tomaba medidas siempre duras, sin embargo Nación se corrió también en las medidas sanitarias hacia la derecha y prácticamente está siguiendo el manual de Córdoba para manejo de la pandemia. Digo, eso lo vemos. Córdoba es un poco la que da los primeros pasos y Nación toma eso y lo replica a nivel nacional. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el tema de la política. ¿Los casos van a aumentar? Sí. En realidad, y recupero tu primera frase, los casos que estamos teniendo hoy no son los reales. ¿Por qué? Porque ya no se testean a los menores de 60 años. Es decir, al 90% de la gente que necesita ser testeada, no la testean. Dicen, le damos el diagnóstico clínico, que no se sube al CISA. Excepcionalmente se puede subir, pero no se suben al CISA. Entonces, lo más probable es que no tengamos 10 o 15.000 casos diarios, sino que tengamos varias veces más. ¿Van a aumentar los casos? Sí, sobre finales de marzo vamos a tener otro pico, porque no están vacunados los menores, falta la mitad de los menores para vacunar, y cuando hablo de menores de 18 años.
para abajo no están vacunados, está solamente la mitad. Estamos hablando de una población de más o menos unas 12 millones, 13 millones de personas. No es una población pequeña, es una población enorme, grande. Entonces, te diría que un cuarto. Hoy tengo los datos, recién los veía por ahí, los datos de vacunados a nivel nacional con 2 dosis, el 78%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 22% de mayores de 18 años que todavía no tienen la segunda dosis. Y en los menores de 18 años el 50% falta por vacunar. Así que tenemos una porción de la población todavía sin vacunar. Aún así, Argentina, fíjate que está entre los países que más ha vacunado, ¿no? Es decir, que es un fenómeno también mundial. Por lo que la respuesta es sí, los casos van a aumentar sobre finales de marzo, principios de abril. 25 de marzo, es decir, 21 días después de que empiece las clases, va a tener el impacto en la cantidad de casos. Por ahí, por el 16, 17 de marzo, vas a ver cómo empiezan a aumentar. Oscar, bueno, ya se termina la temporada. Febrero hay menos movimientos, inclusive los lugares turísticos, Córdoba se mantiene dentro de todo. Entonces, bueno, a lo mejor eso hace que también el tema de los contagios esté tranquilo, o por lo menos lo que nosotros sabemos de los contagios, lo que nos dejan saber. Es lo que decís vos, ¿no? De repente, a nivel mundial, se ha decidido trabajar de una forma donde si a vos te internan y te morís por o con COVID, entonces ahí hacen la diferencia y eso lo criticamos aquí en el programa, en el micro, con vos hará un par de semanas largas ya, cuando nos enteramos de que la provincia, que fue la primera acá, fuimos pioneros en eso, iba a decidir el porqué de la muerte del paciente. Acá teníamos una importante cantidad, o tuvimos en estos días y seguimos teniendo una importante cantidad de fallecidos, en su gran mayoría gente grande. Ahora, no tenés manera de saber cuál es el diagnóstico de esos fallecimientos. Sí, a ver, se sabe, pero queda en segundo lugar el diagnóstico de COVID. Vos cuando armás un certificado de defunción, tenés la causa de muerte y tenés la causa que desencadena la muerte. Entonces, depende de qué pongas en el primero, es cómo aparece después en el sistema de estadística. Aún así, eso va a aparecer y en un par de meses la gente que hace estadística lo va a poder analizar, como pasó en Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica es muy interesante porque ellos dijeron todos, era el comentario en aquel momento, que yo les decía, no es así, que la cantidad de casos bajó abruptamente, así como subió, bajó abruptamente. Claro, porque Sudáfrica puntualmente, cuando le suspendieron todos los vuelos internacionales, y Sudáfrica es un país netamente turístico, digo, su principal ingreso de divisa es el turismo, no tienen otra. Cuando vieron eso, dijeron, no testeamos más, no secuenciaron más y cambiaron el modo de hacer diagnóstico. Entonces la cantidad de casos y de fallecidos por COVID bajó abruptamente. Ahora, después se siguieron haciendo los análisis estadísticos y se detectó que en el mes de enero, comparado con enero del año anterior y años anteriores, por semana, Sudáfrica tenía un exceso de muerte de 3.000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que morían 3.000 personas más. Ahora, ¿por qué? ¿Tenían cáncer? No, era coronavirus. Digo, ahí encontrás el porqué. Y cuando vos haces ese análisis, te das cuenta que manipularon la información. Es lo mismo que le está pasando a Dinamarca en este momento. Intentaron taparlo y no lo pueden tapar. ¿Por qué? Porque los datos son públicos. Hay países en donde uno no puede tapar el sol con las manos durante mucho tiempo, digo, porque se te cansan las manos. Y eso es lo que le va a pasar, lo que le está pasando a muchos países.
porque además la información es pública, cualquiera la puede acceder, y cuando empezaste, y hoy tenés mucha gente que hace estadística, vos nombrabas uno recién, Barrio Nuevo, está Rodrigo Quiroga, hay muchos en la Argentina que analizan datos y que tarde o temprano se van a hacer con esa información y te van a calcular el exceso de muerte y te van a calcular las muertes que son con y por COVID, te van a hacer un grafiquito y te van a marcar la diferencia, y ahí vas a decir, ah, sí, no era tal cual nos decían, pero eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Oscar, tema de las vacunas, ¿por qué nos están vacunando con Pfizer y nos están vacunando con Moderna? El caso nuestro, yo tengo 3 distintas. Tengo en primer lugar Sputnik, en segundo Moderna y en tercero Pfizer. ¿Por qué fabricándose en la Argentina AstraZeneca y Richmond con Sputnik estamos utilizando estas vacunas? Mira, es un tema geopolítico. Yo creo, ¿no? Esta opinión personal. Vos fíjate que a los que tienen AstraZeneca, 2 dosis de AstraZeneca, la tercera le ponen es AstraZeneca. Ahí no hay problema. Ahora, los que tienen Sputnik tienden a ponerle Pfizer, Moderna o AstraZeneca, principalmente Pfizer y Moderna. Y te digo por qué es un tema geopolítico, y para que no le digan más al gobierno que lo vacunaron con una vacuna que no estaba aprobada con la OMS y que no te permite viajar al exterior. Entonces tratan de diluir ese problema, que era un lugar en donde muchos medios estaban ahí focalizados, ¿no? Pensá que les decían a las personas que no iban a poder ingresar a Estados Unidos porque no estaban vacunadas, o que la vacuna Sputnik no estaba aprobada. Por eso es que les están poniendo 1 o 2 dosis con vacunas aprobadas por la Sputnik, para terminar un poco con ese problema geopolítico que uno ve ahí. Yo creo que viene por ahí el tema, ¿no? Fíjate que Pfizer es la vacuna que más se ha comprado en la Argentina. Pfizer y Moderna. De Pfizer creo que llevamos por las 30 millones de dosis compradas, y Moderna 20 y pico millones de dosis. Después la Sputnik en realidad se le está fabricando acá, pero escuché el otro día información que era más que nada para exportar. Igual que AstraZeneca. AstraZeneca se sigue fabricando acá en la Argentina, pero va toda al exterior, toda. Entonces, yo creo que intentan armar un poco eso, diluir el efecto de no vas a poder viajar a Estados Unidos, intentando ponerle a los que recibieron Sputnik al menos una dosis de Pfizer o Moderna, o como han hecho con vos, por ejemplo, que hicieron con la mayoría de la gente. Te mezclan las vacunas con lo que ya no podés decir, me vacunaron con vacunas que no servían. Creo que va por ahí el tema. Yo no le encuentro otra explicación, la verdad que no le encuentro, más allá de todo que es bueno que te combinen las vacunas, digo, eso lo dijimos desde el principio, pero me parece que más va por ahí el tema. Oscar, la última. ¿Vos creés hoy que es posible la venta en farmacia de Sputnik? Lo leímos en un medio que es confiable, que es LPO, y después no encontré, porque me dejaste con la duda cuando vos me dijiste que no habías escuchado nada. Y no lo volvimos a encontrar, pero que estaba ya la autorización. No sabemos al final después qué pasó, porque vos viste que acá retrocedemos en todo lo que parezca difícil o que se crea complicado, ¿no? Hoy sería privado. Vos de repente te querés vacunar, vas y te vacunás, ya está. Claro, mira, yo creo que esa va a ser la tendencia, hacia eso vamos. ¿Y por qué? Porque no la van a poner como obligatoria la vacuna. Entonces, al no ponerla como obligatoria, lo que van a hacer es igual que el test, van al mismo camino. Te van a dejar la opción de que vos vayas a la farmacia y compres la vacuna que quieras. Eso estamos a un paso de que ocurra. No creo que vaya a demorar mucho tiempo más. Le van a decir a la gente, el que quiera vacunarse gratis, vaya al dispensario, a los centros de salud, a los centros de vacunación, y el que quiera pagar la vacuna la puede comprar en la farmacia. Ya estamos en ese camino, ¿no? Así que yo calculo que antes del mes de junio, julio, eso va a ser así. De modo que son rumores que uno escucha, pero después terminan siendo ciertos. Mira, yo
11 de enero escuché un rumor que decía que para fin de mes la Argentina no iba a testear más. El 26 de enero, provincia de Buenos Aires ya anunció que no testeaba más a los menores de 60. Entonces, estos rumores siempre los hacen circular para sondear un poco la reacción de la gente y después los terminan aplicando. Yo no tengo duda que se van a vender las vacunas en breve en la farmacia. Vas a poder ir y elegir la que vos quieras y la vas a pagar y te la van a colocar. A eso va todo. Oscar, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto. Por suerte no hay tantos estallidos de brotes, pero es como dijimos, ¿no? O sea, es como que la prensa hoy está más ocupada en el turismo, en un montón de cosas, y le estamos dejando de dar pelota, con el perdón de la palabra, al uso del barbijo, el amontonamiento de gente. Yo el otro día veía en la cancha de Talleres, ahí en Córdoba, Talleres Belgrano, y había muy pocos que tenían el barbijo como correspondía. Gente no lo tenía directamente y otra gente lo tenía en el cuello. Sí, ya es un tema menor ese. Claro, ya te lo empieza, digamos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es el fenómeno de... nos estamos tomando un respiro, en realidad. Los casos bajaron un poco, de allí intentaron bajarlo más, tratando de no testear. Entonces, lo que se está generando es un ambiente de respiro, de relax, porque ya sabemos que en 30 días vamos a tener un nuevo aumento de la cantidad de casos. Sería bueno no bajar esas medidas, ¿no? Las medidas de cuidado y decirle a la gente, no se saque el barbijo porque el virus sigue estando, siga cuidándose, haga distanciamiento, pero no, ya esas recomendaciones no están. Así es que claro, yo sigo recomendándolo. La provincia dictamina seguir con el cese de cualquier actividad que no sea necesaria entre las 4 y las 6 de la mañana, pero eso es, a ver, es algo testimonial porque no se cumple, ni se controla. Además no tiene impacto. ¿Cuántas personas andan a esa hora en la calle? Es un grupito minúsculo de adolescentes que están volviendo a sus casas. La verdad es que no es una medida. Es por decir, tomamos alguna medida, pero... Sí, totalmente, totalmente. Hay que disfrutar de este momento de baja en la cantidad de casos y, bueno, seguir cuidándonos para no contagiarnos y saber que la pandemia no se terminó. Yo creo que con esos mensajes estamos bien. Dale, Oscar, muchísimas gracias, y será hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Dale, que anden bien, hasta luego. Bueno, así pasaba entonces el doctor Oscar Atienza. Oscar Atienza que nos dice, bueno, la pandemia no terminó, pero tratemos de disfrutar, cuidándonos de este momento